Te quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1, versículo 1. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. ¿Verdad? Dice la Reina Valera 60, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Verdad? Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta tarde de todo nuestro corazón. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú hagas en nosotros tu perfecta voluntad, ministres nuestra vida, nos hables por medio de tu palabra, traigas un gran impacto a nuestros corazones, Señor, y nos muevas, Señor, para adorarte, para servirte, para mostrar una respuesta de amor por ti, Padre. Glorifica tu nombre en esta mañana en la vida de cada uno de nosotros y usa mi vida, Señor, para traer tu mensaje, Señor. En el precioso nombre de Jesús nos ponemos. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? El bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan con profunda alegría el día que fueron bautizados en agua? A ver, vemos muchos discípulos y como que muchos no tuvieron una experiencia muy buena, ¿verdad? Una de las personas que bautizamos dijo que sí podía volver a bautizarse, y es que dijo, pues yo ni siquiera recibí pláticas y nomás cuando llegué tarde me dijeron, tú vente, y lo metieron al agua. Y dice, realmente no supe ni lo que hice, ¿verdad? Otros porque traían las ganas de meterse en un tipo de alberca que había ahí y más les ganaba el deseo de chapotear, de todo, ¿verdad? Que el hecho mismo del bautismo. Así que ¿cuántos tienen plena conciencia y conocimiento, ¿verdad?, de ese paso de fe y obediencia que dieron? Okay. ¿Y cuántos de los que estamos aquí que hemos sido bautizados en agua, cuando menos mencionaríamos 5 razones por las cuales fuimos bautizados? ¿Cuántos levantan su mano y si yo puedo decir 5 razones por las cuales yo fui a las aguas del bautismo? ¿Que levanten su mano? 1, 2, 3, 4, 5. Ya hay un conocimiento, ¿verdad? Ok. Bueno, mantengamos vivo, ¿verdad?, en nuestra vida ese evento, ¿verdad? Ese testimonio público que hicimos ante la iglesia, ¿verdad?, de habernos identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. A Él sea toda la gloria. Amén. Bueno, vamos a tratar de conectar el sermón que di hace 15 días, y me gustó mucho cuando empezamos, que era preparando el camino del Mesías y cómo nos regresamos en el tiempo en esa niñez de Jesús, y se me hace algo extraordinario. No estuve aquí, lo bueno es que creo que sí grabaron el mensaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alfredo? ¿No? Pues andabas allá. Bueno, ni modo, ahí me lo platican. Bueno, ya me comentaron algunas cosas. Y vamos a citar la escritura referente al ministerio de Juan el Bautista para conectarnos, ¿verdad?, a aquel Elías que habría de venir. Se han hecho diversas sugerencias, ¿verdad?, por llamarlo así, acerca del origen del bautismo, ¿verdad? Y dentro de esas sugerencias de dónde se originó el bautismo, el ritual, por llamarlo así, ese tipo de ceremonia muy particular de Juan, que de hecho se le puso por sobrenombre el Bautista, ¿verdad? Es la más probable, la más aceptada, que Juan como precursor de Cristo, ¿verdad? También el bautismo de Juan es precursor del bautismo cristiano. ¿Ok? Así que va a haber algunas situaciones que tú vas a escuchar, el bautismo de prosélitos, ¿verdad? Y bueno, otras más ceremonias de purificación. El bautismo de Juan, ¿verdad?, primariamente era un bautismo de arrepentimiento, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Se trataba no solamente
de un arrepentimiento que fuera simplemente una profesión, ¿verdad? Un mero hablar, sino que implicaba un cambio de mente y de corazón y como resultado, ¿verdad?, una conducta totalmente diferente a la pecaminosa que se estaba llevando. Así que hemos nosotros tenido 2 estudios los viernes acerca de nuestros cimientos de la fe, acerca del arrepentimiento para vida y salvación. 3, voy a decir, 2 directamente tratando el estudio, y luego predica César, que trata con lo mismo, ¿verdad? Y en la predicación del domingo, la primera acerca de la vida de Jesucristo, toqué el asunto del arrepentimiento. Así que pudiéramos decir 4 exposiciones acerca del arrepentimiento, ¿verdad?, que tratamos, pero acerca del arrepentimiento tenemos que tratar toda la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aún está la naturaleza caída en nosotros. Entonces, Marcos 1, 4, 5 dice, este mensajero era Juan el Bautista, así que voy a conectarlo de hace 15 días. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía arrepentirse, ¿verdad?, para demostrar que debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Ok? Predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces leímos que toda la gente de Judea, de Jerusalén, ¿verdad?, iban a ver y a escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, que aquí implica apartarse de ellos, entonces él los bautizaba en el río Jordán. Así que no se bautiza primero y luego ya te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Porque sería como meter un demonio al agua, ¿verdad? Y sacarlo mojado, o sea, meterlo seco. Pero ¿cómo pasar por alto las palabras de Juan el Bautista cuando enfrenta a los fariseos y los saduceos diciéndoles? Hubo varias cosas que no tocamos y no vamos a tocar, ¿verdad? Pero recuerdan cuando él dice, camada de víboras, exclamó. Es una exclamación, ¿verdad? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Y entonces le dice, demuestren con su manera de vivir, con su forma, que se han arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios. Y escuchen las palabras de Juan el Bautista. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Imagínense, Juan está bautizada, la gente de Judea viene, las multitudes, ¿verdad? Están los fariseos como espectadores y los saduceos, y luego arrepiéntanse de sus pecados, demuestren con su manera de vivir, ¿verdad? Y ya está Juan el Bautista con una osadía predicando, y ellos nomás están de espectadores, ¿verdad? Y se voltea Juan el Bautista, le dice, camada de víboras. Imagínate qué agresión, ¿verdad? ¿Cómo se refiere a ellos? Entonces les dice, no se digan simplemente el uno al otro, ¿verdad?, que estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Entonces estos espectadores dicen, bueno, lo bueno es que ustedes y nosotros, ¿verdad?, no tenemos problemas con la cuestión de la ira venidera, ¿verdad? Estamos a salvo, ¿verdad?, porque somos descendientes de Abraham. Entonces parece como si Juan conociera los pensamientos de ellos, que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham estaban seguros de ser librados y de escapar de la ira venidera. Albert Edersheim es un erudito en el contexto de usos y costumbres de los judíos y en el contexto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y él dijo lo siguiente: en las palabras del Talmud, ¿verdad? Bueno, el Talmud tiene que ver con instrucción, enseñanza, era la tradición oral de los judíos donde ahí se establecían tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, leyes judías, ¿verdad? En el Talmud, escucha lo que decían: que la noche era solo para las naciones del mundo, pero la mañana para Israel. A Abraham se le representaba sentado en el Gehenna, ¿verdad?,
Ahí estaba, el Gehenna se conoce como el lugar de tormentos o como el infierno. Está en el Seol. ¿Cuántos recuerdan la parábola del rico y Lázaro? ¿Verdad? Que ve a Abraham. Déjame ir allá, Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces para los judíos Abraham estaba ahí en la puerta, ¿verdad? Imagínate, para librar a todo israelita. Porque de otra manera no serían librados de los terrores que ahí se iban a dar. ¿Ok? Así que pon atención. Todos los hijos de Israel eran nobles por el solo hecho del mérito de Abraham. Todos los hijos de Israel eran nobles, nada más por el solo hecho de ser descendientes de Abraham. Y se decía en el Talmud que los barcos del mar eran preservados por medio del mérito de Abraham. La lluvia descendía debido a él y por amor de solo a él, ¿verdad? Dios había escuchado a Daniel. ¿Cómo ves? Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, por amor solo a él, se le había permitido a Moisés entrar al cielo y recibir la ley. Por amor, Abraham fue perdonado, Israel, de su pecado. ¿Cuántos recuerdan el becerro de oro? Y se decía que por Abraham su mérito había sido tan valioso, ¿verdad?, que hubiera sido válido aún hasta para los malos. Y para rematar en la exageración, la Midrash, ¿verdad?, como un libro de exégesis para los judíos, pero también incluían tradiciones, enseñanzas, decía lo siguiente: si tus hijos fueran moralmente cadáveres, sin vasos sanguíneos o huesos, los méritos de Abraham les servirían para levantarlos. Entonces, imagínate, Juan el Bautista estaba volteado, se voltea camada de víboras, ¿verdad? Le dice, no se digan ustedes simplemente que están al salvo por ser descendientes de Abraham. ¿Ya entendiste el contexto? Es impresionante. ¿Sabes que nunca un judío había sido bautizado en agua? Ni uno. Porque ellos no lo necesitaban. Que se laven los proselitos que quieren convertirse a la fe judía. Ellos que renuncien al paganismo de sus dioses, ¿verdad? Que se metan al agua, los laven y entonces los vamos a aceptar. ¿Estás conmigo? Pero nosotros, ningún israelita tiene que ser bautizado. ¿Entiendes la fuerza de la predicación de Juan el Bautista? Y esto es impresionante. Así que Juan el Bautista, les digo así, no se digan simplemente uno al otro, ¿verdad?, que son descendientes de Abraham. Y les dice, eso, estoy leyendo Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10. Vamos a estar ahorita en Juan 1, Dice, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora misma el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buen fruto, ¿verdad?, buenos frutos, será cortado y echado al fuego. Así que está poniendo en evidencia el pecado de toda una nación. ¿Cómo la ve? ¿Quién se podrá librar de la ira venidera? Por eso el bautismo de Jesús en Espíritu Santo fuego tiene dos sentidos: santificar y la otra, juzgar. Amén. ¿Cuántos están en el lado de los santificados? De ese fuego que purifica. Así que acerca del bautismo para arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, seguimos comentando lo que la Escritura nos dice en Hechos 13, 23 al 25. Y ponga atención, por eso su predicación era acerca del arrepentimiento. Pablo, estando en una sinagoga en Antioquía, en su primer viaje, ¿verdad?, le pidieron a los hermanos que estaban sirviendo ahí en el servicio, a él y a Bernabé, que si tenían una palabra de aliento, pasaran y la dijeran. Y dentro de lo que Pablo les dijo está lo siguiente. Hablando de Jesús, dice, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Y luego dice, antes de que él viniera, está hablando Pablo, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel, ¿ya es el pecado de una nación? Todo el pueblo de Israel, aquellos que no se habían bautizado, que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse
de sus pecados, convertirse a Dios y ser bautizado. Hijo, por eso hace único el bautismo de Juan a todo lo demás, ¿verdad? Amén. Así que entre nosotros, adelantándome en el bautismo cristiano, cuando a sus creyentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? Y luego dice, hagan discípulos, bautícenlos, ¿verdad? Pero los creyentes de este tiempo todas se ponen a pensar, ¿verdad? Si se bautizan o no. ¿Cómo lo ven? Bueno, ok. Y también porque ponen mucho su autoconfianza, ¿verdad? O su miedo a fallar. Ok, entonces, y sigue diciendo Pablo, cuando estaba en los últimos días de su ministerio, antes de que lo metiera Herodes a la cárcel, fíjate nomás, cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? ¿Por qué les preguntaría eso? ¿Por qué tú crees? ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? ¿Recuerdas que de Jesús más adelante pensaban que era Juan el Bautista? ¿Por qué? La gente, aún sin conocer al Mesías, su tipo de predicación lo identificaban con el Mesías. Entonces, él les dice, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? Y él afirma, no lo soy. Pero él pronto viene. Entonces aclara Juan el Bautista, yo no soy. ¿Cuántos falsos mesías se han levantado hoy? Ahorita hablan de 3 así, bien fuertes, ¿verdad? Uno ya los agarraron presos, se los llevaron a la cárcel, ¿verdad? Y luego otro que se hacía, pues quién sabe cuántos violó de su comunidad y ¿verdad? Y luego un tal Miranda, ¿verdad? Se autoproclamó Jesucristo hombre, ¿se acuerdan hace unos años atrás? Cuando yo veo el video de este José Luis Miranda o José Luis de Jesús Miranda, pues resulta yo tengo un amigo cristiano, ¿verdad? Anda por todos lados predicando ya, mundialmente anda predicando. Ahorita no le voy a decir su nombre, pero resulta que en sus primeros inicios en el ministerio le cargaba la maleta a un predicador muy conocido en Juárez, de Asambleas de Dios, y andaba, ¿no? Resulta que en ese video, cuando hablan de Isaías y en el culto presentan a este señor Miranda, que ya murió, yo no sé si voy a decir que en paz descanse, ¿verdad? O rest on peace, ¿verdad? ¿Cómo dice? Rest in peace, ¿verdad? Sus restos descansan en paz. No sé, ¿verdad? Si Dios le concedió el don del arrepentimiento, pero el caso es que cuando lo presentan y citan Isaías y la batería y trompetas, ¿verdad? Y hasta la congregación, pues estaría como a lo mejor el triple de esta. Y ya Jesucristo, hombre, la gente, ¿no? Y resulta que pasan a un hombre. ¿Y quién cree que era ese hombre que pasa? Pues el famoso evangelista de Ciudad Juárez, ¿verdad? Al que mi amigo le cargaba la maletita. Y empieza a decirle, me mandaron a una comisión, ¿verdad? De parte de Asambleas de Dios para investigar acerca del ministerio, algo de gracia, ¿verdad? Investigarte a ti, ¿verdad? Pero me di cuenta y ¿verdad? Que le dice, pero ahora reconozco que tú eres mi Señor. Y quiero traer a toda mi familia para que se convierta a ti. Imagínate. Sí, es verdad. Ya quitaron muchos videos. ¿Dónde está? Asambleas de Dios inmediatamente mandó un oficio a nivel mundial, ¿verdad? Para hablar acerca de ese hombre. Para empezar, que él no lo comisionó para esa tarea.
¿verdad? Pero imagínate la ruina. Yo no sé si va a tener perdón, ¿verdad? Al parecer ya se arrepintió de todos sus pecados. Ya Miranda después no solo dijo que era el Hijo del Hombre, sino el anticristo, y a toda la iglesia la mandó que la marcaran con el 666. Ya se murió. ¿Ok? Él se hizo pasar por un Mesías. Entonces Juan dice, no, yo no lo soy, pero Él pronto viene. Y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle, ¿verdad?, las sandalias de sus pies. En el tercer viaje misionero, Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. ¿Ya te das cuenta cómo era claro? ¿Verdad? El tipo de bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Ok, vamos a seguir hablando. Así que consideremos en nuestra mente y en nuestro corazón el glorioso momento, ¿verdad?, del bautismo de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1. ¿Estamos bien? A ver, diga con un amén si está bien. Y me voy a ir rapidito, ¿ok? Capítulo 1, el versículo 6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Así que Dios lo mandó a bautizar, ¿verdad? Para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, él era solo un testigo para hablar de la luz. Entonces fue creado, levantado y llamado, ¿verdad?, para preparar el camino del Señor. Él es testigo de la luz, un instrumento de la luz, para que todos creyeran en la luz a través de su testimonio. Me voy a adelantar un poquito. Y está hablando de Jesús, de esa luz que venía al mundo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. ¿Estamos? Juan el Bautista dio testimonio de Jesús cuando clamó a las multitudes diciendo, a él me refería yo. Es que no lo conocía. Cuando decía, alguien viene después de mí que es superior a mí porque existe mucho antes que yo. Y habla de la grandeza de Jesucristo al decir en el versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Cuántos pueden decir amén? A ver, ¿cuántos han recibido una bendición inmerecida por parte de Cristo? Amén, amén, amén. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, el amor inagotable, ¿verdad?, la fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, vámonos a Juan 1 y agarro, bueno, ya estamos ahí. Perdón. Versículo 19, vamos a ver. Vamos a ir adentrándonos. ¿Están bien? ¿Pacientes? Hoy será un domingo especial, ¿lo creen? Porque vamos a estar 2 horas mínimo. Ok, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos, versículo 19, enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Ahí va la comitiva, ahí viene una delegación. ¿Quién eres? ¿Provocó un alboroto, Juan? ¿Un escándalo? ¿Una conmoción nacional? Claro, de Judea, de todos los alrededores de Jerusalén estaba viniendo la gente para verlo y escucharlo. ¿Quién eres? O sea, el sumo sacerdote, ¿verdad?, el Sanedrín nos está mandando para preguntarte, ¿tú quién eres? Y él les dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Y les dijo, como les acabo de decir, por algo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó, aunque sí. No en la persona física de Elías, sino como el ministerio de Elías. Por eso Jesús dijo, él es el Elías que habría de venir. Pero él dice, no, contestó. Bien, entonces, ¿quién eres? Los judíos, déjame decirte algo, creían que antes de la venida del Mesías volvería a la tierra Elías para ser su heraldo y preparar su venida. Por eso le preguntaron. Entonces le dicen, ¿eres el profeta que estamos esperando? No, tampoco, tercera vez, no. Ahora, para los judíos, ¿verdad?, ellos tenían una expectación que podría ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad?, cuando volvería el Mesías. ¿Por qué? Bueno, Deuteronomio 18:15, ¿recuerdas cuando Moisés
Sigue diciendo, el Señor Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo. ¿Ya? ¿Está entendiendo? A él tendrán que escucharlo. Entonces, ¿tú eres ese profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Descríbete. ¿Era llamativo Juan el Bautista? ¿Verdad? Su aspecto, ¿verdad? Su atuendo y su tipo de predicación. Juan contestó las palabras de Isaías y dijo, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Soy una voz. Su respuesta fue que no era nada más que una voz que llamaba al pueblo a preparar el camino de la venida del Rey. Una voz. Su persona era lo menos importante. Yo no tengo nada que decir de mí mismo. Solo soy una voz. Amén. Y entonces nosotros, al igual que Juan el Bautista, tenemos que tener presente que solo somos una voz. Amén. Que estamos preparando la venida gloriosa, bienaventurada de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene. Ese debe ser nuestra voz. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestra voz debe resonar. Tú y yo solo somos una voz. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, si no eres Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? ¿Verdad? O sea, ¿qué tipo es tu bautismo? Porque si ellos hubieran bautizado Mesías, Elías, el profeta, sería normal. Isaías, Jeremías, Ezequiel, hay pasajes que ellos profetizan que avalarían que ellos pudieran bautizar. Simplemente él basaba su autoridad en quien lo mandó a bautizar, Dios. ¿Te acuerdas que Dios le habló a Juan y lo envió a bautizar? Amén. ¿Cuántos recuerdan cuando compartimos? Y Meño también compartió acerca de Juan el Bautista, cuando manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Eres tú el que habría de venir? Primos, le llevaba meses de edad. Imagínate, ¿eres tú el que habría de venir? Por eso Juan el Bautista dice, yo no lo conocía. Amén, lo conocía, ahorita vamos a ver. ¿Y qué es lo que le responde Jesús a sus enviados, a sus discípulos? Él le pregunta, ¿eres tú el que habría de venir? Y él dice, simplemente díganle a Juan que los ojos ven, los muertos resucitan, los sordos escuchan, ¿verdad? Dije todo al revés, ¿verdad? Los ciegos hablan, ¿verdad? Los mudos comen, ¿verdad? O sea, no hablan, pero ¿cómo comen? Oye, hermano, ¿no tienen calor? ¿Verdad? Entonces, ay, mi amor, ya me perdiste, ¿dónde iba? Ok, entonces, ¿con qué derecho bautizas, verdad? Quiero que observemos dos cosas importantes. Bueno, voy a repetir. La primera, como les dije, ningún israelita era bautizado. ¿Ok? Y la segunda, versículo 26. Vamos allá. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien que ustedes no reconocen, y agregó, y no reconocerán nunca. ¿Verdad? Aunque su servicio es después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de las sandalias, de sus sandalias. Entonces el primer punto, cuando dicen, entonces ¿con qué derecho bautizas, verdad? Es primero porque para ellos ningún judío ha sido bautizado. Y la segunda es que él les dice, yo bautizo con agua. Y entonces,
una vez más, Juan el Bautista quita la atención hacia él y la pone en Cristo. Yo nada más bautizo en agua, pero entonces va a decir, hay alguien que viene después de mí, que es superior a mí, ¿verdad? Que es antes que yo. ¿Ya te diste cuenta? Y luego él le dice que ni siquiera, ¿verdad?, es digno de ser su esclavo. Y aquí quiero citar algo de William Barclay que dice que había un dicho rabínico, escucha, en el que se decía que un discípulo debía estar dispuesto a hacer todo por su maestro, a excepción de desatarle las correas de las sandalias, porque era un acto muy humillante. Y los rabinos y los maestros tenían prohibido pedirle a un discípulo que les desatara las correas de sus sandalias. Entonces Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua, pero va a hablar de Jesús. Y aquí es importante, ¿verdad? Ahorita lo voy a mencionar, esta parte de Él es antes que yo, viene después de mí, pero es antes que yo, ¿verdad? Así que el versículo 28 dice que ocurrió en Betania, en el río Jordán. Versículo 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está con unas palabras muy fuertes, como dice Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús, vio al Mesías prometido y lo convirtió en su centro de atención. Juan el Bautista estaba enfocado en Jesús. Tú y yo debemos estarlo. Porque cuando quitamos la mirada de Jesús, la vida cristiana se vuelve un desastre. ¿Cuántos dicen amén? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él está apuntando a Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es la provisión de Dios, ¿verdad? Que Él en su amor, misericordia y gracia ofrece al corazón, al pecador arrepentido, quitarle su pecado que lo separa de su presencia. Miren al Cordero de Dios. Juan está pensando en el Cordero Pascual en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Te acuerdan de escoger un Cordero, verdad? Sin defecto alguno. Entonces Él es el Cordero de Dios. Él está diciendo su sacrificio será suficiente para todas las personas del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. O sea, de todos los habitantes, de todos los seres humanos, de todos los tiempos, la sangre de Jesús es suficiente. Amén, pero, ahí está el pero, ¿verdad? Que solo es efectiva para aquellos que creen. Amén. Así que es suficiente para todos, pero efectiva solo para algunos. Amén. Porque ahorita podemos estar predicando y alguien aquí puede rechazar, despreciar y pisotear la sangre de Jesús. Y entonces no quedará para esa persona sino una horrenda expectación de juicio y hervor, ¿verdad? Que devora a sus adversarios. Que Dios no tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre de su Hijo. Así que es efectiva para todos, para algunos, suficiente para todos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos Apocalipsis, el Cordero inmolado, ¿verdad? Vemos que se cita casi 30 veces, ¿verdad? Y despierta, hay un tributo universal de adoración acerca del Cordero de Dios. Y Juan el Bautista dice, miren, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis 5, 11 al 13 dice, oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado. Por eso quita el pecado del mundo su sacrificio.
de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Él es el Cordero de Dios. Amén. Entonces imagínate la escena cuando está viendo Juan el Bautista, que se empieza a acercar Jesús a él. Juan el Bautista está bautizando. El mensaje es de arrepentimiento, pero empieza a caminar Jesús hacia él. Pedro le dijo en su primera carta a los creyentes, escucha, 1 de Pedro 1, 18 al 20. Ustedes saben que Dios pagó un rescate, Dios mismo pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que empezara el mundo. Así que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciéramos, ya estaba el plan de redención en el Cordero de Dios. Así que a él señala Juan el Bautista. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, tenga paciencia. Al día siguiente lo ve Juan, ¿verdad? Y vuelve a decir, cuando ve que se le acerca: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿En quién tienes puesta tu mirada? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está depositada tu fe? Mira a Cristo. Mira a Jesús. Mira al Cordero de Dios. Fija tus ojos en Él y jamás desvías tu mirada y la pongas en alguien humano como tú y como yo para arreglar tu vida. ¿Estás conmigo? Porque nada más Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Así que la religión no te va a salvar, tus buenas obras no te van a salvar, solo Cristo salva. Así que solamente mira a Cristo, no me mires a mí, no mires al predicador, no mires al evangelista. Somos una voz que clama. Amén. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay gentes que han depositado su esperanza, su confianza, su admiración al punto de la idolatría por un ser humano. ¿Estás conmigo? Y es que eso es así. Así que Juan afirmó que era el Cordero de Dios, refiriéndose a su misión de rescate y de redención que merecía la atención de todo el mundo. Así que el título de Cordero de Dios habla de su sacrificio. Amén. Versículo 30. A él me refería cuando yo decía, bueno, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe mucho antes, desde mucho antes que yo. Así que después de mí pudiéramos ver la humanidad de Jesús, ¿verdad? Empieza Juan y luego sigue él. Pero dice, pero es superior a mí. Los evangelios sinópticos dicen tan superior a mí. No solamente es superior a mí, sino tan superior a mí. Así que Juan el Bautista está haciendo una referencia a su señorío, a su grandeza, a su majestad, a su supremacía, a su soberanía, a su dominio sempiterno. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Juan el Bautista, dice, existe desde mucho antes que yo. Entonces ya está hablando de la divinidad de Jesús, de su eternidad, de su preexistencia. Amén. Y recordemos que Juan era mayor que él, unos meses, pero dice, Él es desde mucho antes que yo. Amén. Y no le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando en agua para que Él fuera revelado a Israel. Así que el segundo aspecto, ¿verdad?, de lo que significa el bautismo de Juan es que es para arrepentimiento, pero segundo, ¿verdad?, es un bautismo preparatorio para revelar al que habría de venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que su tipo de bautismo es ese, ¿verdad? Estuve bautizando en agua para que Él fuera revelado a Israel.
Amén. Así que entonces Juan dio testimonio. Ok. Versículo 32, ¿estamos? ¿Cuántos vienen a estudiar la palabra de Dios? Para que no les cuenten, ¿verdad? Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Y yo no sabía que era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, ¿quién lo mandó a bautizar? Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Sobre aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, Él es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan da testimonio y dice, vi que eso sucedió. ¿Con quién? Con Jesús. Por eso doy testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el elegido de Dios. Amén. O sea, necesitó que se cumpliera esa señal de Dios. Por eso vio caminar a Jesús que venía hacia Él. ¿Y esto qué significa? Que hay una aprobación de Cristo al venir el Espíritu Santo, descender y reposar, y una identidad de Cristo como Hijo de Dios. Amén. Así que hay algo más que quiero hacer notar, ¿verdad? Que nos dice los evangelios de ese encuentro de Juan con Jesús. Ok. Aquí no se me olvidó apuntar la cita, pero dice que cuando fue Jesús de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, dice que Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Viene Jesús y está tratando de vencer a Jesús con sus argumentos que él no lo debe bautizar. Amén. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios. ¿Cómo iba a comprobar quién era Jesús? No lo conocía, no lo reconocía. Dijo, sobre quien veas descender el Espíritu de Dios en forma de paloma, Él es el Hijo de Dios. Y está tratando de convencerle de que no lo hiciera. Así que Juan había oído hablar de Él. Amén. Escucha, dice, yo soy el que necesita que tú me bautices. Dijo Juan, entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Ok. ¿Por qué está tratando de convencerlo de que no lo hiciera? Juan había oído hablar de él, pero no había oído su voz. Ahora lo tiene frente a él, ¿verdad? Delante de sus ojos está el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el justo, el perfecto, la vida misma. Así que ya no vio a su primo, sino que vio a su Señor. Ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Que en la medida que se acercaba el inmaculado Hijo de Dios, estaba dándose cuenta de su propia condición. Juan el Bautista no había sido bautizado, él estaba bautizando. Entonces aquí hay un cambio, una convicción de pecado, ¿verdad? Entonces le dice, yo soy el que tú necesitas, ¿verdad? Que me bautice. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿de qué pecado iba a confesar Jesús? Esto ha creado un conflicto a través de los tiempos, en las posturas de interpretación, ¿verdad? Han querido atribuirle un crédito a María, la madre de Jesús, a sus hermanos, ¿verdad? Que ella le dijo, no, pues mira, sí, ve a bautizarte. No, pero yo no me voy a bautizar porque no tengo pecado. Obedece. Ya le agregué lo de obedece. Y otras más, ¿verdad? Pero ¿de qué pecado iba a confesar? ¿De qué pecado había cometido? ¿De qué se tenía que arrepentir? Juan el Bautista decía, demuestren con su manera de vivir que se han vuelto a Dios. O sea, ¿estaba alejado de Dios? ¿Tenía que volver a Él? ¿Su estilo de vida debía abandonarlo y dar frutos dignos de arrepentimiento? Debería demostrar con el paso del tiempo, ¿verdad?, que verdaderamente se había arrepentido Jesús. ¿No crea un conflicto en tu mente? Dime. Jesús va para que lo bauticen, y el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Esto no suena congruente, ¿verdad?
Así que parece que a Juan se le olvidó el mandato de Dios. Juan quedó asombrado de que Jesús era más digno de lo que él llegó a pensar. Y se dio cuenta que él mismo era más indigno de lo que se consideraba. Así que Juan, ante la santidad de Jesús, vio su condición y por eso le dice: yo soy el que necesita que tú lo bautices. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Mi razonamiento me dice que aquí hay algo que está mal, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios que te eligió no por quien tú eres? Simplemente eres un instrumento. Yo no sé ni por qué estoy aquí. Yo no merecía ser pastor. Yo no hice nada para ser pastor. Yo fui un tiempo al instituto y ¿sabes qué? Fui el único que no me gradué. Dele una gloria a Dios. Fue el único. Yo nomás vi todo el desfiladero de los graduados. Y cuando yo estábamos en las clases, de veras, déjame decirte, había unos cerebrotes que cuando yo... cerebrotes, que cuando los vi, wow. Y entre ellos está mi pastor, y está ahorita un pastor que está en, no sé si en Morelia, no sé dónde está, pero súper inteligente, desde niñito él está en el evangelio. Hombre, yo me daba así cosa cuando yo los veía. Cuando era presentar los exámenes, hermano, yo me encerraba a suplicarle a Dios que tuviera misericordia de mí. De verdad. Imagínate estar en Gracia Soberana y que te los ponga Belardo. No, man, es otra cosa. Pues, ¿sabe qué? Y yo sé que no les gustan mis hijas, pero pues nomás llegué hasta tal grado de la escuela, ¿verdad? Y nunca leí nada. Pero en las calificaciones, no sé qué Dios hacía desde en su misericordia, que les ganaba en buenas calificaciones. Y no reprobé ni una. Ni una. Y en la única que tenía un punto de menos, que en uno de los estudios hace una pregunta, 2 puntos al que conteste esta pregunta. Yo no sé si el Espíritu Santo me reveló la respuesta, que la dije y por eso pasé. Pero no me gradué porque me faltó un tiempo las lecciones, porque en el trabajo ya no me autorizaron ir. Amén. Así que tú y yo nada más somos instrumentos de Dios. Yo no sé por qué estoy aquí. Amén. Así que yo soy el que tú necesitas bautizar, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, cuando ya Dios dice, todos nos cuadramos. Claro que Jesús no tenía por qué ir a bautizarse, pero el bautismo que nos enseña una vida sometida al Padre. Así debe hacerse. Así que si tú no te has bautizado en agua y eres un creyente, tú no empiezas, no, déjeme pensar, la voy a reflexionar, ¿verdad? No vaya a ser que la vaya a fallar y entonces sí, me han hablado muy feo, que si me bautizo ya no voy a poder pecar y realmente pues sí quiero seguir pecando. ¿Verdad? No. Cuando te diga, Dios manda. Entonces, así debe hacerse, cumplir con lo que Dios demanda. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Solamente así. Amén. Ahora, déjame decirte algo más. Dame tiempito. Juan era un hombre humilde. Y sin protagonismo alguno. No se consideraba digno de ser un esclavo. No se considera digno, ni siquiera inclinarse como un esclavo. Imagínate. O sea, no merezco ni siquiera hincarme. No merezco desatar las correas. No soy digno de llevárselas, ¿verdad? No se sentía digno de bautizarlo. Y tú y yo tenemos que pensar así, que no somos dignos, pero por su gracia inmerecida nos ha puesto en un lugar para servirle.
Los de la alabanza no merecen estar aquí. Quien abre el servicio no merecemos ni siquiera tocar la santa palabra de Dios, que con manos pecadoras la manchamos. Somos simplemente instrumentos de su gracia. Y eso era lo que Juan sentía. Por eso era un hombre humilde, que no tenía protagonismo alguno, no buscaba lugar para su exaltación personal. ¿Cuánto debieron tener que aprender también, verdad, los discípulos de Jesús antes de que Él muriera? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús le dice, el Hijo del Hombre va a ser traicionado. Aquí está en esta mesa el que me va a traicionar. Y todo el mundo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El Hijo del Hombre va a morir, va a ser entregado a pecadores. ¿Y cuál es el temita que empiezan a hablar los discípulos? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más importante? Cuando nosotros íbamos ya a salir de la iglesia para levantar una obra, queriendo hacer todas las cosas de la mejor manera, ¿sabes qué? Todo se sale y ya estaban peleando. ¿Quién se quedaba para dirigir la alabanza? ¿Quién iba a tomar mi lugar como líder de jóvenes? Ya estaban discutiendo. Todavía no nos íbamos, hermano. Fue muy tremendo cuando yo dirigía la alabanza, y ese día que voy a entregar la alabanza, ¡ay! Que veo un mundo de gente arriba que ni siquiera ya iba a la iglesia. Y ya estaban en la alabanza. O sea, qué buena despedida, ¿verdad? Despedida de infieles. Amén. Así que los discípulos empiezan a discutir quién va a ser el mayor. Y algo más. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Hoy hay creyentes en estos días que tienen el privilegio de ir a la Tierra Santa, han tenido la dicha de ser bautizados en el río Jordán. Yo no sé si estos hermanos han experimentado en esas aguas algo especial, diferente, por el hecho de que Jesús fue bautizado ahí. Pero déjame decirte algo, no fueron las aguas del Jordán lo que hicieron el bautismo de Jesús algo sobrenatural y único, sino ¿quién entró a esas aguas? El Hijo de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús, el Mesías? Así que, aun cuando esto es muy discutible, ¿verdad?, de decir que Jesús va a ser bautizado y significa que se identificó con una raza de hombres pertenecientes a una raza caída, creo que muchos pudiéramos considerar así, porque él no merecía ir a bautizarse, sino que una postura es, bueno, entonces él nos está representando. Bueno, eso se discute, pero de alguna manera, ¿verdad? Jesús se identifica con una raza manchada por el pecado, contaminada por el pecado de Adán y Eva. Pecadores de gestación y nacimiento, pecadores por naturaleza. Pero mucha atención con esto. Se identifica con una raza de pecadores, pero no como un pecador en sí, sino como sustituto de los pecadores. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? O sea, toma nuestro lugar, nos representa, pero Él no es ningún pecador. Dios no derrama su ira sobre Él porque sea pecador en esencia, sino que toma el lugar de nosotros para recibir su ira. Así que escena tan gloriosa el bautismo de Jesús, porque cuando Jesús empieza a caminar, ¿verdad?, y empieza a entrar en esas aguas, puede ver como mirando hacia el futuro, mirando la cruz. Ahí nos mira a nosotros, pero tú y yo debemos mirarlo a Él, porque Él es el Cordero de Dios. Amén. No sé si estoy hablando con personas que están muertas en delitos y pecados, que no tienen respuesta de alabanza a Dios. ¿Cuántos pueden sacar una alabanza al Cordero de Dios? Amén, 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 amén. Así que Jesús está representando a millones y millones de creyentes de todos los tiempos hasta el día de hoy y hasta el último que habrá de ser salvo, entre los cuales estamos nosotros. Amén. Ahí está, en esas aguas, como mirando al futuro, y está José Briceño en su corazón. Amén.
un inmundo pecador que merecía el infierno por todo lo que hice. Amén. Pero Jesús va a las aguas para representarme a mí. Amén. Así que cuando entra a las aguas, la vio como una tumba donde iba a ir cuando muriera, ¿verdad? Y entraría en el corazón de la tierra. Pero cuando salió de las aguas, miró al futuro como vencedor de la muerte para darnos vida eterna. Así que para ti y para mí, el bautismo de Jesús debe ser sumamente relevante. No es una historia del pasado. Cuando hablamos de la vida de Jesucristo, no podemos brincar su bautismo. Amén. Así que cuando salió Jesús de las aguas, dice la Biblia que Él oraba. Qué bendito momento, ¿verdad? Se abren los cielos. El primer cielo, el segundo cielo, este que tú y yo vemos se abre el cosmos y está el tercer cielo y está el trono de Dios y está su Padre. Viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y no solamente baja, no solamente desciende, se posa en Él, ¿verdad? Ungiendo a Jesús. Amén. Y entonces una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado. Ahí está la bendita Trinidad. Amén. No sé si Dios pueda sacar esas palabras de nosotros por la forma en que vivimos. No, pero sí. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Él es el Cordero de Dios y el Padre ve la sangre del Cordero en nuestra vida y entonces tenemos una entrada por ese Cordero de Dios. Amén. Bendita Trinidad. Hijo, quisiera terminar. Al día siguiente va pasando Jesús con sus discípulos. Segunda vez, con dos de sus discípulos, Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo. Y nada más vea esto. Está con dos de ellos y al pasar Jesús, Juan lo mira y ya no dice, y ya les dice a ellos: miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Ok? Y cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Así que Juan no solamente tiene su mirada fija en Jesús, él le dirige la atención a otros hacia Cristo, desviándole intencionalmente de sí mismo. Las palabras ahora son dirigidas intencionalmente a dos discípulos que están con él y les dice: miren a Cristo, ahí está el Cordero de Dios. Qué impresionante. Está desviando su mirada, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo no somos el centro de atención. Yo aquí no soy el centro de atención. Yo tengo que decirle a todos ustedes, ovejas del príncipe, de los pastores, del buen pastor: mira a Cristo, ahí va. Y tú corre hacia Él, no me sigas a mí, síguelo a Él. Amén. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos de Juan? Fueron a seguir a Jesús. Entonces Jesús los mira y dice: ¿qué hacen, verdad? Pues lo vienen siguiendo. Pues ¿dónde te hospedas? Pues vamos. Y se pasaron todo el día con Él. Amén. Entonces déjame terminar con algo. Juan no está interesado en construir imperios. Amén. Ni reunir seguidores. Juan el Bautista tiene como objetivo hacerse seguidores de Cristo. Amén. Entonces Juan 3:22 en adelante, rápido, salen los discípulos con Jesús de Jerusalén y luego va allá a Judea y Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando gente. Mire, qué interesante. Por el otro lado está Juan el Bautista, también bautizando, ¿verdad? Antes de que lo metieran a la cárcel. Y escucha, versículo
bueno, déjame leerte. Entonces se hace un debate entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Aguanta un poquito más. Entonces se hace un debate. Jesús está bautizando con sus discípulos. Juan está bautizando, ¿verdad? Juan está ahí bautizando. Se hace un debate. Entonces los discípulos de Juan le dicen: Juan, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste con el Mesías, también está bautizando gente. Y todos van a él, en lugar de venir a nosotros. O sea, ¿cómo? O sea, el muy ya anda bautizando, ¿y nosotros qué? Ya todos están yendo con él. ¿No te da coraje? ¿Verdad? Dice Juan 4:1-2 que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él bautizaba más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Juan le respondió: ya quiero que nos concentremos. Imagínate después, todos lo siguen. Ya no vienen con nosotros. Somos menos, ellos son más. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino. Amén. Y les dice: es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar a su lado y oír sus votos. ¿Ya te diste cuenta cuán importantes son los votos? Yo estoy contento de estar al lado de él. Amén. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él debe tener cada vez más importancia que yo y yo menos. Y verá cómo exalta a Cristo. Por eso dice: él vino de lo alto y es superior a todos, a cualquier otra. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Entiéndanme, tan superior que yo no merezco ser ni siquiera su esclavo. Amén. Así que él, todo lo que ha visto y ha oído, es lo que él habla. Amén. Así que para Juan lo único que importa es cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál? Exaltar al Hijo de Dios. Y yo sé que hay muchos mensajes acerca del propósito de Dios para tu vida, pero este es el primero. Antes de una realización en algo, es exaltar a Dios. Hechos 19:4 dice: el bautismo de Juan exigía el arrepentimiento, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él. ¿Sí? ¿Ya viste? Crean en él, crean en él. Así que este acto simbólico del bautismo de Jesús se convierte en un acto real en la cruz del Calvario. A él sea toda la gloria, alabanza y por siempre. Y por eso dice la Escritura, Romanos 4:25, él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Cuando se levanta de las aguas es para con nuestra justificación. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús? Oremos.